Bienvenidos a The Deep Dive. Listos para zambullirnos en la primera parte del análisis de Sebastián Rashka sobre los artículos de investigación en IA más destacados de 2024. Todo irá bien. Si buscan una actualización rápida pero completa sobre las principales tendencias en LLMs de enero a junio, Ajá. ese es el lugar indicado. Rashka abre el año con Mixture of Experts, Sí. un modelo que, según él, marcó un antes y un después en enero de 2024. De acuerdo. ¿Por qué tanto revuelo con este Mistral 87B? Bueno, Mixtral 877B fue uno de los primeros modelos Mixture of Experts. O sea, Mo. Exacto, MOE de código abierto en alcanzar un rendimiento tan impresionante. ¿Ya? Superó incluso a Llama 270B Wow. y GPT 3.5 en varios benchmarks. Imagínate un modelo más pequeño logrando resultados superiores. Impresionante. Para los que no somos expertos en arquitectura de modelos, Claro. ¿podrías explicarnos qué hace tan especial a este enfoque de Mixture of Experts? En vez de tener una única red neuronal enorme, procesando todo un modelo MOE, divide el trabajo entre varias redes expertas, cada una especializada en un tipo de tarea o información. Entiendo. Es como tener un equipo de especialistas trabajando en un proyecto, cada uno aportando su experiencia en un área específica. Suena una estrategia muy eficiente. ¿Cómo se implementa esto concretamente en Mistral 847B? En este caso, cada módulo feed-forward de la arquitectura Transformer se reemplaza por 8 capas expertas. Lo interesante es que no todas las capas se activan al mismo tiempo, Entiendo. sino que el modelo selecciona dinámicamente las más relevantes para procesar cada token. Interesante. Si los MOE prometían tanto, ¿por qué no se han convertido en la norma? Muchos de los modelos más conocidos siguen usando LLMs densos. Sí. Solo ahora modelos como Llama 3, Qwen 2.5, Llama 2 siguen apostando por arquitecturas densas. Sí. Aunque no sabemos qué ocurre con los modelos propietarios como GPT-4, Gemini o Claude, cuyas arquitecturas no son públicas. Podrían estar utilizando MOE internamente. Un misterio por resolver. De todas formas, es evidente que la búsqueda de la arquitectura óptima para LLMs continúa. Hablando de optimizar, el siguiente artículo que destaca Rashka nos lleva a febrero con un refinamiento de la popular técnica LoRa. Exacto, DORA. Weight Decomposed Low Ring Adaptation propone una mejora a LoRa, una técnica muy utilizada para el ajuste fino de LLMs de forma eficiente. Recordemos rápidamente qué es LoRa para quienes no estén familiarizados. Claro. Imagina que quieres renovar tu casa LoRa, sería como enfocarse en mejoras específicas en vez de demolerla y reconstruirla desde cero. Entiendo. En el ajuste fino de un LLM, LoRa busca optimizar el proceso aproximando las actualizaciones de peso con matrices más pequeñas. O sea, en vez de actualizar todos los pesos del modelo, Exacto, LoRa se centra en los más relevantes para la tarea específica. exactamente. Y DORA lleva esa eficiencia un paso más allá al descomponer las matrices de peso en dos componentes: Ajá. magnitud y dirección. Piensan en afinar un instrumento musical. Pequeños ajustes en la dirección de las cuerdas o teclas pueden marcar una gran diferencia en el sonido final. Me gusta la analogía. Entonces, DORA permite realizar ajustes más precisos sin aumentar la magnitud de los pesos. Correcto, aplica actualizaciones de bajo rango solo a la matriz direccional, mientras que la magnitud se entrena por separado. Esto le da a DORA mayor flexibilidad y control sobre el proceso de ajuste fino. Y el resultado, según Rashka, hace un mejor rendimiento y mayor robustez. DORA puede superar a LoRa, incluso usando menos parámetros y es menos sensible a la elección del rango. ¿De acuerdo? ¿Crees que DORA tiene el potencial de reemplazar a LoRa en el futuro? Es difícil predecirlo con certeza. Si bien DORA es una mejora notable, Sí. LoRa y técnicas similares seguirán siendo relevantes, especialmente con la creciente necesidad de especializar LLMs para tareas específicas. Y hablando de especialización, el siguiente artículo que Rashka analiza se centra en cómo mantener los LLMs actualizados con nuevo conocimiento. Ajá. La clave, según él, está en el entrenamiento continuo. Así es. En marzo de 2024, Ibrahim y sus colegas publicaron Simple and Scalable Strategies to Continually Pre-train Large Language Models. Un estudio que destaca la importancia del entrenamiento continuo para integrar nuevo conocimiento en los LLMs. ¿Qué estrategias proponen para un entrenamiento continuo efectivo? Lo interesante es que son sorprendentemente simples. La primera es el rewarming y redecaying de la tasa de aprendizaje, es decir, utilizar el mismo programa de tasa de aprendizaje que se usó durante el entrenamiento inicial del LLM. ¿Y eso por qué funciona? ¿No debería modificarse la tasa de aprendizaje a medida que el modelo aprende? Normalmente sí, pero en el caso del entrenamiento continuo se busca imitar el proceso de aprendizaje inicial para evitar que el modelo olvide lo que ya aprendió. Es como repasar apuntes antiguos antes de estudiar material nuevo para un examen, ayuda a retener el conocimiento existente. Me encanta esa analogía. ¿Y la segunda estrategia? La segunda consiste en añadir una pequeña porción de los datos de entrenamiento originales al nuevo conjunto de datos. Ya veo. Esto ayuda a prevenir el olvido catastrófico.
Es decir, la tendencia de los modelos a olvidar información aprendida al ser entrenados con nuevos datos. Tiene sentido. ¿Y qué tan pequeña es esa porción? El estudio encontró que incluso una fracción del 0.5%, el 1% era 1%, era efectiva, aunque también utilizaron porciones mayores como el 5%. Lo importante es que se incluyan datos del entrenamiento original para mantener la memoria del modelo. Fascinante cómo estas técnicas aparentemente simples pueden tener un impacto tan significativo en el aprendizaje continuo. ¿Crees que estas estrategias seguirán siendo efectivas a medida que los LLMs se vuelven más complejos? Es una buena pregunta. Sí. Si bien es cierto que los procesos de entrenamiento se han vuelto más sofisticados, creo que los principios básicos de estas estrategias seguirán siendo relevantes posiblemente con algunas adaptaciones. Entonces quizás veamos refinamientos de estas técnicas, pero la esencia se mantendrá. Es alentador saber que la simplicidad puede ser tan poderosa. Ahora bien, pasemos al siguiente artículo que aborda un tema fundamental, la alineación de LLMs con las preferencias humanas. Exacto. En abril de 2024, Oz y sus colegas publicaron Is the PO superior to PPO for LLM alignment? A comprehensive study. Un estudio que compara dos métodos populares para esta tarea de PO y RLHF-PLIPLM. Antes de profundizar, repasemos qué son RLHF, PPO y DPO. Por supuesto, RLHF, o Reinforcement Learning from Human Feedback, utiliza la retroalimentación humana para guiar el entrenamiento de LLMs. Es como entrenar a una mascota. Ya. Usamos recompensas y correcciones para fomentar el comportamiento deseado. Sí. PPO, o Proximal Policy Optimization, es un algoritmo específico usado en RLHF. Entiendo. Entonces, RLHF, PPO ha sido fundamental para entrenar LLMs como InstructGPT y ChatGPT. Correcto. Los DPO o Direct Preference Optimization ha ganado popularidad por su simplicidad y eficacia. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos? A diferencia de RLHF y PPO, no requiere un modelo de recompensa separado. Actualiza directamente el LM utilizando un objetivo similar al de la clasificación. Interesante, elimina un paso en el proceso de entrenamiento. ¿Y qué conclusiones se extraen del estudio? ¿Es DPO realmente superior a PPO para la alineación de LLMs? El estudio, bastante exhaustivo, concluye que PPO tiende a superar a DPO en términos de rendimiento bruto del modelado. Sin embargo, DPO tiene una desventaja, es menos eficaz al tratar con datos fuera de distribución. ¿A qué te refieres con datos fuera de distribución? Me refiero a datos que difieren significativamente de los datos de entrenamiento. De acuerdo. Por ejemplo, un modelo entrenado con el conjunto de datos general de Alpaca podría tener dificultades al ser ajustado con DPO utilizando un conjunto de datos de preferencias etiquetadas diferente. Ya veo. Si el modelo se encuentra con datos muy diferentes a los que ha visto durante el entrenamiento, Sí, exacto. DPO podría no funcionar tan bien como PPO. ¿Hay alguna forma de solucionar esto? El estudio sugiere que una forma de mejorar el rendimiento de PO con datos fuera de distribución es realizar primero un paso de ajuste fino de instrucciones supervisado utilizando el conjunto de datos de preferencias y luego realizar el ajuste fino de DPO. Es decir, una especie de preentrenamiento con los datos de preferencias para que el modelo se familiarice con ellos antes de aplicar DPO ingenioso. Y en la práctica, ¿qué técnica se utiliza más? Si bien PPO puede tener una ligera ventaja en cuanto al rendimiento de PPO, es mucho más fácil de implementar y computacionalmente más eficiente, ya que no requiere entrenar un modelo de recompensa por separado. Claro. Por esta razón, DPO parece ser más utilizado en la práctica. Un ejemplo notable es la evolución de los modelos Llama de Meta AI, mientras que Llama 2 fue entrenado con RLHF-PPO. Los modelos Llama 3 más recientes utilizaron DPO. Interesante cómo la comunidad de investigación busca constantemente optimizar las técnicas de alineación. Y hablando de optimizar, volvemos a LoRa, nuestra tercera parada en este recorrido, el artículo LoRa Learns Less and Forgets Less, de Biderman, y sus colegas publicado en mayo de 2024, formaliza algunos conocimientos comunes sobre el ajuste fino con y sin LoRa. Correcto. Recordemos que LoRa busca ser más eficiente que el ajuste fino completo, al enfocarse en actualizar solo un subconjunto de parámetros del modelo, y este estudio confirma esa eficiencia. Sí, el estudio muestra que LoRa aprende notablemente menos que el ajuste fino completo, especialmente en tareas como la codificación, donde se necesita adquirir nuevo conocimiento. ¿A qué se debe esta diferencia? Al parecer, LoRa, al modificar menos parámetros, tiene una capacidad de aprendizaje más limitada, especialmente cuando la tarea requiere un conocimiento nuevo y diferente al que el modelo ya posee. Entonces, si la tarea se aleja mucho del conocimiento previo del modelo, Sí. el ajuste fino completo podría ser más beneficioso. ¿Y qué ocurre con la retención de conocimientos? LoRa olvida menos que el ajuste fino completo. Exacto. El estudio también demuestra que LoRa olvida menos información previamente aprendida en comparación con el ajuste fino completo. Esto es especialmente evidente al adaptar el modelo a datos muy diferentes a los del dominio original.
Es decir, si entrenamos un modelo con LoRa para una tarea específica, es menos probable que olvide las habilidades que tenía antes de ese entrenamiento. Es una gran ventaja. Si LoRa parece tener un mejor equilibrio entre aprender nueva información y retener el conocimiento existente, sin embargo, esto no significa que LoRa sea siempre la mejor opción. Entonces hay un toma y daca entre LoRa y el ajuste fino completo. Exactamente. El estudio destaca un compromiso. Ajá. El ajuste fino completo es mejor para absorber nuevos conocimientos de dominios más distantes, Yes. pero conlleva un mayor riesgo de olvidar tareas aprendidas previamente. Entiendo. LoRa, al cambiar menos parámetros, aprende menos información nueva, pero conserva más de las capacidades originales. Al final, la elección dependerá de la tarea y los recursos disponibles. Es importante comprender las ventajas y desventajas de cada técnica para tomar la mejor decisión. Y hablando de recursos, el último artículo que analizaremos en esta primera parte se centra en un recurso invaluable para el entrenamiento de LLMs, De acuerdo. un nuevo conjunto de datos masivo llamado FineWeb. Así es. En junio de 2024, Penedo y sus colegas publicaron The FineWeb Datasets, Decanting the Web for the Finest Text Data at Scale, un artículo que describe la creación y disponibilidad pública de FineWeb, Sí. un conjunto de datos de 15 billones de tokens para el entrenamiento de LLMs. 15 billones de tokens. Eso es enorme. ¿Cómo se compara FineWeb con otros conjuntos de datos para el entrenamiento de LLMs? FineWeb es significativamente más grande que la mayoría de los conjuntos de datos disponibles. Ya veo. Para darte una idea, RefineWeb tiene 500,000 millones de tokens, Ajá. Set4 tiene 172,000 millones, Sí. ThePile tiene 344,000 millones. Entiendo. Incluso Red Pajama, que es uno de los conjuntos de datos más grandes, tiene 20 billones de tokens. La diferencia es abismal. ¿Y por qué es tan importante el tamaño de un conjunto de datos para el entrenamiento de LLMs? El tamaño de un conjunto de datos es crucial para el rendimiento de un LLM. Ya. Cuanto más grande sea el conjunto de datos, Sí. más información tendrá el modelo para aprender y más precisas serán sus respuestas. Heisenberg, con sus 15 billones de tokens, permite entrenar LLMs de gran escala potencialmente más potentes que los modelos entrenados con conjuntos de datos más pequeños. Entonces FineWeb abre la puerta a la creación de LLMs aún más capaces. ¿Y qué hay de la calidad de los datos? FineWeb es simplemente una colección masiva de texto, o se ha sometido a algún tipo de filtrado. Los investigadores han implementado un proceso riguroso de desarrollo y filtrado para asegurar la calidad de los datos en FineWeb. Entiendo. Se basaron en el corpus web de Common Crawl, pero aplicaron reglas de filtrado para eliminar contenido irrelevante o de baja calidad. ¿Y que cómo determinaron qué reglas de filtrado eran las más efectivas? Para cada regla de filtrado que probaron, Ajá. tomaron una muestra aleatoria de 360,000 millones de tokens de los datos originales y filtrados, ¿Ya? y luego entrenaron un pequeño modelo similar a llama de 1,71 mil millones de parámetros. Evaluaron el rendimiento de los modelos en benchmarks estándar como GelaSwag, ASC y MMMLU para determinar si la regla de filtrado era beneficiosa o no. Es decir, utilizaron un enfoque basado en el rendimiento para asegurar la calidad de los datos. Fascinante. Y con la disponibilidad pública de FineWeb, ¿qué implicaciones tiene esto para la investigación y el desarrollo de LLMs? La publicación de FineWeb es un paso importante hacia la democratización del estudio y desarrollo de LLMs. Al proporcionar un conjunto de datos masivo de alta calidad de acceso público, FineWeb permite a más investigadores y desarrolladores participar en la creación de la próxima generación de LLMs. Excelente. Con este análisis del conjunto de datos FineWeb concluimos la primera parte de nuestra inmersión en el análisis de Sebastian Raschka sobre los trabajos de investigación más destacados del 2024 en el ámbito de los LLMs. Ha sido un recorrido fascinante por las innovaciones en arquitectura de modelos, técnicas de ajuste fino y desarrollo de conjuntos de datos. Aún nos queda mucho por descubrir. Exacto. En la segunda parte de este Deep Dive, exploraremos los avances de la segunda mitad del año, incluyendo las nuevas leyes de escalado, la reproducción de O1 y el rol de los datos sintéticos en el entrenamiento de LLMs. No se lo pierdan. Bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. Seguimos explorando los artículos de investigación en IA más destacados del 2024. Exacto. Nos adentramos en la segunda mitad del año con un tema que da para largo. Sin duda. Nuevas leyes de escalado, la reproducción de una y el rol de los datos sintéticos en el entrenamiento de LLMs. Fila para corta. Comencemos con Julio. Un artículo que podría cambiar nuestra forma de entender el entrenamiento de LLMs. Scaling Laws for Reward Model Over-Optimization de Bardes y sus colegas explora un fenómeno peculiar, la sobreoptimización de los modelos de recompensa en RLHFs. Recordemos rápidamente qué es RLHF. Claro, RLHF o Reinforcement Learning from Human Feedback.
Utiliza la retroalimentación humana para guiar el entrenamiento de LLMs y un modelo de recompensa. ¿Qué? Es crucial en el LLHF ya que evalúa qué también un LLM se alinea con las preferencias humanas. O sea que lo que dice el estudio es que si entrenamos el modelo de recompensa demasiado bien, puede ser contraproducente. Exactamente. El estudio muestra que si bien la optimización inicial del modelo de recompensa mejora el rendimiento del LLM, Sí. llega un punto en que la optimización adicional perjudica el rendimiento general. ¿Y a qué se debe? Es algo sorprendente. Los investigadores sugieren que la sobreoptimización crea una señal de recompensa degenerada que no refleja con precisión las preferencias humanas. El modelo de recompensa se vuelve demasiado especializado en la tarea de entrenamiento específica y pierde la capacidad de generalizar a nuevas situaciones. O sea, que se vuelve demasiado rígido Exactamente. y no puede adaptarse a la complejidad de las preferencias humanas. ¿Qué implicaciones tiene esto para el entrenamiento de LMs? Este estudio destaca la importancia de encontrar un equilibrio en la optimización del modelo de recompensa. Es crucial optimizarlo lo suficiente para que proporcione una señal útil al LLM, pero sin caer en la sobreoptimización. Otro desafío más para los investigadores. Y hablando de desafíos, el siguiente artículo nos lleva al mundo de los algoritmos. En agosto, Hua y sus colegas publicaron Rethinking the Role of Scale for In-Context Learning, an Optimization Perspective. Este estudio se adentra en el aprendizaje en contexto, una capacidad clave de los LLMs. Así es. Recordemos rápidamente de qué se trata. El aprendizaje en contexto permite a los LLMs realizar tareas nuevas sin necesidad de entrenamiento adicional. El LLM puede aprender sobre la marcha, simplemente analizando ejemplos dentro del contexto de la tarea actual. Lo que siempre nos ha impresionado de los LLMs. Exacto. Pero este estudio cuestiona la idea de que el tamaño del modelo es del factor determinante para el aprendizaje en contexto. Sí, si bien los modelos más grandes suelen tener un mejor rendimiento en el aprendizaje en contexto, este estudio sugiere que hay otros factores importantes que influyen en esta capacidad. Por eso. Los investigadores se centran en el proceso de optimización durante el entrenamiento del LLM, argumentan que una mejor optimización puede llevar a un aprendizaje en contexto más efectivo, incluso con modelos más pequeños. O sea, no se trata solo del tamaño, Correcto. sino también de cómo se entrena. Exactamente. ¿Y qué proponen para mejorar la optimización? Exploran varias técnicas, incluyendo la optimización basada en el gradiente y métodos de segundo orden. La idea es optimizar el proceso de entrenamiento para que el modelo aprenda a generalizar de manera más efectiva a partir de ejemplos en contexto. Fascinante. Este estudio nos recuerda que el tamaño no lo es todo. Es verdad. La optimización juega un papel fundamental y abre nuevas posibilidades para la creación de modelos más eficientes. Totalmente de acuerdo. Y hablando de eficiencia, el siguiente artículo aborda el uso de datos sintéticos en el entrenamiento de LLMs, un tema que ha generado mucho debate. Sí, en septiembre Lee y sus colegas publicaron The Course of Recursion, Training Ungenerated Data Makes Models Forget. Un estudio que analiza los riesgos de entrenar LLMs con datos generados por otros LLMs. Es decir, usar la salida de un LLM Sí. como entrada para entrenar otro LLM. A primera vista parece una forma inteligente de generar grandes cantidades de datos de entrenamiento. Sí, pero este estudio advierte sobre un problema, la maldición de la recursión. La maldición de la recursión. ¿Suena un poco dramático? El estudio demuestra que los modelos entrenados con datos generados por otros LLMs tienden a olvidar información importante presente en los datos originales. El conocimiento se degrada a medida que se reutiliza para entrenar nuevos modelos. Como en el juego del teléfono donde un mensaje se distorsiona a medida que se transmite de persona a persona. Exactamente. ¿Qué soluciones proponen? Los investigadores sugieren diversas estrategias para mitigar la degradación del conocimiento, como la introducción de ruido en los datos sintéticos o la combinación de datos sintéticos con datos reales durante el entrenamiento. O sea, diversificar las fuentes de información para evitar que el modelo se atasque en los sesgos de los datos sintéticos. Interesante. Este estudio nos recuerda la importancia de la calidad de los datos en el entrenamiento de LLMs, ya sean reales o sintéticos. Y hablando de calidad, el siguiente artículo nos lleva a la producción de un. Sí, un tema que ha generado mucha expectación. En octubre, Olson y sus colegas publicaron In-Context Learning and Induction Heads, Rethinking the Role of Large Language Models. Este estudio explora O1, un algoritmo de aprendizaje en contexto que se ha convertido en una especie de santo grial para los investigadores. De acuerdo. ¿Por qué es tan especial este O1? ¿Qué lo diferencia de otros algoritmos de aprendizaje en contexto? O1 es un algoritmo teórico que se cree que es extremadamente poderoso para el aprendizaje en contexto.
Se ha demostrado que ONO puede aprender conceptos complejos a partir de unos pocos ejemplos, incluso superando a los humanos en ciertas tareas. Increíble. ¿Y este estudio ha logrado reproducir ONO en la práctica? No exactamente. Si bien el estudio no repuso ONO en su totalidad, propone un nuevo modelo de aprendizaje en contexto llamado Induction Heads, que se inspira en los principios de ONO. ¿Cómo funcionan estos induction heads? Son módulos especializados dentro de LLM que se activan durante el aprendizaje en contexto. Estos módulos se entrenan para identificar patrones y relaciones entre los ejemplos presentados, permitiendo al LLM generalizar a nuevos casos. O sea, ayudan a la LLM a razonar a partir de los ejemplos Exacto. y a extraer conclusiones. Y el rendimiento de este modelo es comparable al de ONO. Si bien los induction heads no alcanzan la capacidad teórica de uno, muestran un rendimiento prometedor en el aprendizaje en contexto, superando a otros modelos en varias tareas. Un avance significativo, aunque aún no hemos replicado ONO en su totalidad. Es cierto. Este estudio nos acerca a la comprensión de este poderoso algoritmo De acuerdo. y abre nuevas posibilidades para el diseño de LLMs más inteligentes. Y hablando de inteligencia, el último artículo de esta sección nos lleva al mundo de los agentes de AI. Sí, en noviembre, Lie y sus colegas publicaron Pre-Trained Language Models for Interactive Decision Making. Este estudio explora el uso de LLMs como cerebros para agentes de IA que interactúan con el mundo real. O sea, usar LLMs para tomar decisiones en tiempo real en entornos dinámicos. Exacto. Eso suena a ciencia ficción. Los LLMs con su capacidad para procesar lenguaje natural y generar respuestas coherentes son candidatos ideales para controlar agentes de IA que interactúan con humanos y el entorno. Pero tomar decisiones en el mundo real es mucho más complejo que generar texto. Sin duda. ¿Cómo se aborda este desafío en el estudio? Proponen un marco que combina LLMs preentrenados con algoritmos de aprendizaje por refuerzo para crear agentes de IA capaces de tomar decisiones interactivas. Se utiliza la capacidad lingüística de LM como base, pero se le dota de la capacidad de aprender de las consecuencias de sus acciones en el entorno. Es decir, que el LLM no solo genera respuestas textuales, Correcto. sino que también selecciona acciones que maximicen una recompensa. Exactamente. Fascinante. ¿Y qué resultados han obtenido? Demuestran que los agentes de IA basados en LLMs pueden aprender a realizar tareas complejas en entornos simulados como navegar en un laberinto o jugar videojuegos. Increíble. Este estudio abre un nuevo capítulo en la investigación de LLMs, expandiendo su aplicación más allá del procesamiento del lenguaje. Y con eso llegamos al final de la segunda parte de nuestro recorrido por los artículos más destacados de 2024. Pero aún nos queda un mes por analizar. En la tercera parte exploraremos las reflexiones sobre la evaluación de LLMs que surgieron en diciembre. No se lo pierdan. Bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. En esta última parte cerramos nuestro análisis de los artículos de investigación en IA más destacados del 2024, llegando a diciembre. Diciembre, un mes para reflexionar. Exacto, un mes que nos invita a reflexionar sobre la evaluación de LLMs. Un tema crucial, evaluar el rendimiento de los LLMs es fundamental, pero a veces las métricas que usamos no capturan la complejidad de estas inteligencias artificiales. ¿Qué nos dice Rashka sobre esto? Hendricks y sus colegas publicaron Rethinking Evaluation in Large Language Models, un artículo que cuestiona la validez de algunas métricas populares para evaluar LLMs. ¿A qué métricas se refieren? Se enfocan en métricas que evalúan el rendimiento de los LLMs en tareas específicas, como la traducción de idiomas o la generación de código. Lo que normalmente asociamos con los LLMs. Exacto. Y según este artículo, ¿cuál es el problema con estas métricas? Sí, ¿cuál es el problema? Argumentan que aunque útiles no son suficientes para evaluar la verdadera capacidad de los LLMs. Ya veo. A menudo los modelos pueden obtener puntuaciones altas en estas métricas sin realmente comprender el lenguaje o la tarea subyacente. Es decir, pueden engañar al sistema. Sí. Sin realmente ser inteligentes. Exacto. Es a eso a lo que se refieren con sobreajuste a las métricas. Exactamente. Los modelos se optimizan para obtener buenos resultados en las pruebas, Sí. pero no necesariamente para desarrollar una comprensión profunda del lenguaje. Entonces, ¿qué proponen para una evaluación más robusta de los LLMs? Abogan por una evaluación más holística, ¿De acuerdo? que incluya métricas que midan la comprensión del lenguaje, el razonamiento, la creatividad y la capacidad de generalizar a nuevas situaciones. No solo evaluar lo que el LLM hace, sino también cómo piensa. Evaluar su inteligencia en un sentido más amplio. Un desafío complejo pero crucial para comprender mejor las capacidades y limitaciones de los LLMs. Y con esta reflexión sobre la evaluación, concluimos nuestro recorrido por los trabajos más destacados del 2024. Ha sido un viaje fascinante. Sin duda.
Hemos explorado innovaciones en arquitectura de modelos, técnicas de entrenamiento, algoritmos de aprendizaje en contexto y mucho más. Un año de gran progreso en el campo de los LLMs. Totalmente de acuerdo. Y estos avances sientan las bases para un futuro aún más sorprendente. ¿Qué nos deparará el 2025 en el mundo de los LLMs? Es difícil predecirlo con certeza, Sí, pero seguramente veremos modelos aún más grandes y potentes, Claro. nuevas aplicaciones innovadoras Ajá. y un mayor enfoque en la ética y la seguridad de la IA. Estamos en la antesala de una nueva era de la inteligencia artificial. Y a nuestros oyentes les invitamos a seguir explorando, aprendiendo y cuestionando las fronteras de la IA. El futuro está lleno de posibilidades y los LLMs son una parte fundamental de ese futuro. Hasta la próxima en The Deep Dive.